Bueno chicos, empezamos un nuevo tema, que es el tema de tablas y gráficas. Este tema no es complicado, ¿vale? Es cómo se organiza la información. La información normalmente se puede organizar en tablas de datos, vamos a ver unos cuantos ejemplos, y sobre todo en gráficas que nos permiten, digamos, visualizar de forma más fácil los datos. Voy a poneros un ejemplo de tablas y de gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una tabla y una gráfica asociado, digamos, a la misma información. Nos dicen que esto es la dieta de un chico que para bajar peso y que ha bajado 1,5 kg cada 6 meses. Y a partir del sexto mes se ha mantenido a 60 kilos. De hecho, lo vemos aquí, fijaros. Empieza con 69, al primer mes baja a 67,5, el segundo a 66 y así hasta el sexto mes que llega a 60 y a partir de ahí no se mueve. Como veis, esto es una tabla, ¿vale? Y esa misma información la tenéis de forma gráfica, que normalmente suele ser más visual. Lo veis simplemente que según avanzamos hacia aquí son los meses y aquí está el peso. Y vemos que va bajando y a partir del sexto mes pues se mantiene constante. Este es un ejemplo pues, de lo que es una tabla y una gráfica. Esto a día de hoy está muy de moda porque, por ejemplo, un segundo, ahora hay muchas curvas respecto al coronavirus, por ejemplo. Si vemos en España, podemos ver cómo evoluciona, digamos, el coronavirus. Por ejemplo, estos son los casos activos. Según avanzamos hacia aquí, avanzamos en las fechas, empiezan los primeros datos en febrero y los últimos datos pues son pues, hasta el 19 de mayo, ayer. Y en este eje, ¿vale? La curva cuanto más arriba está es el número de enfermos, digamos, que en este momento están enfermos del coronavirus. Si os fijáis, esto cambia porque hay gente que se va curando, gente que va enfermando, gente que fallece, desgraciadamente, y esto es el total de gente que hay enferma en este momento. Entonces es muy visual, como veis, va subiendo, empezó al principio prácticamente no había, empezó a subir muy rápidamente, hay un momento que se estabiliza y se llega a un pico, que es el momento más alto, que fue el 23 de abril, y a partir de ahí poco a poco está empezando a bajar. ¿Vale? En este momento pues llegamos a tener 100.000 infectados a la vez y ahora pues estaremos sobre los 50.000, más o menos la mitad. Y visualmente se ve muy bien, ¿vale? ¿Cuáles son los datos? En una tabla, a veces las tablas son complicadas de ver. Si, por ejemplo, vemos una tabla con muchos datos, como esta, pues a veces es complicado de valorar todos estos números y, sin embargo, muchas veces con una gráfica, pues las cosas se ven mucho mejor, ¿vale? Es más visual, por ejemplo, aquí también podemos ver como el número de contagios diarios y se ve que, bueno, aunque hay picos, más o menos se puede apreciar que va bajando, ¿vale? Va bajando cada vez más el número de contagios diarios y esto es para lo que sirven las gráficas, para visualizar información, porque esa información también viene dada en las tablas. Entonces, visto esto, vamos a entrar un poco más ya a lo que es la materia propiamente dicho. Entonces vamos al libro, entonces es el tema 8, ¿vale? Y es tablas y gráficas, ¿vale? Y el punto 1, voy a pasar a la unidad didáctica digital, para que sean las mismas páginas. Un segundo. Y el punto 1, ¿vale? Va a ser el plano cartesiano, o sea, cómo vamos a dibujar una gráfica. Esto, hay aquí un dibujito que lo veis que es el de, este es un de la flota o el ajedrez, ¿vale? Que es, digamos, cómo podemos situar un punto en un plano. Hasta hace poco, me voy a pasar un segundo aquí esto lo voy a borrar. Hasta hace poco habíais visto las rectas, ¿vale? La recta de ordenada, donde poníamos una recta y tenías pues el 0, el 1, el 2, ¿vale? Que esto era la recta de los números naturales, el 4, y si había enteros, pues había el -1, -2, -3. Si querías situarte, por ejemplo, en el 3, pues nada, te buscabas en la recta el 3 y decías, pues estoy aquí. Vale, pero por ejemplo, cuando hablamos de hundir la flota o el ajedrez,
¿vale? Estamos hablando de un plano y entonces nosotros queremos poder situar perfectamente un punto en un plano. O sea que si queremos poner el punto aquí, ¿vale? Tiene que haber una forma de poder indicar que lo queremos aquí y no que lo pongan aquí o aquí o aquí, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver que se llama las coordenadas de un punto. Entonces copiamos este tema 8, tablas y gráficas, punto 1, el plano cartesiano y coordenadas. Y vamos a copiar, lo primero es los ejes de coordenadas, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué son los ejes de coordenadas. Primero vamos a copiar el cuadrito amarillo. Los ejes cartesianos, ejes de coordenadas, son dos rectas perpendiculares graduadas, una horizontal y otra vertical. El eje horizontal se llama eje de abscisas y el eje vertical, eje de ordenadas, ¿vale? Copiamos el cuadrito amarillo y después de copiar el cuadrito amarillo, antes de hacer ningún dibujo, escribimos lo de abajo. El eje de abscisas se representa por X y el de ordenadas por Y. El punto donde se cortan los ejes se llama origen de coordenadas y se representa por O, es una O mayúscula, ¿vale? Y los ejes dividen el plano en 4 regiones o cuadrantes. O sea, hay que copiar el cuadrito amarillo y estos 3 puntos. Y después vamos a copiar el ejemplo, ¿vale? Lo vamos a hacer paso a paso para que lo veáis. Entonces, aquí tenemos, fijaros, los ejes, ¿vale? Este es el eje X, que es el horizontal, que se llama también, acordaros, eje de abscisas. Nunca se suele poner así, abscisas, ¿vale? Nunca se suele poner así, porque se pone X y ya está. Y este es lo que se llama, el vertical, es el que se llama el eje de ordenadas. De ordenadas. Venga. Más cosas. Fijaros que los ejes tienen que estar graduados, ¿vale? Son como dos rectas de números enteros perpendiculares. Este es el 0 o O del origen, ¿vale? Que es el mismo para las Y's, ¿vale? Que para las X, ¿vale? En el eje de las X a la izquierda están los negativos y a la derecha los positivos. En el eje de las Y's, que se suele llamar así, abajo están los negativos y encima están los positivos. Fijaros que están graduadas y estas marcas tienen que estar equiespaciadas, o sea, la distancia siempre tiene que ser la misma. Y hemos dicho que estos ejes dividen al plano, o sea, a la hoja, en 4 cuadrantes, ¿vale? Que se hace en el sentido, ¿vale?, contrario a las agujas del reloj. O sea, este es el primer cuadrante, primer quad, segundo quad, tercer quad, cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Vale? Que esto es un poco todo lo que, las características que hemos visto de los ejes. Entonces, este dibujo tenéis que hacerlo, ¿vale? Como utilicéis papel cuadriculado, os es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil de hacer. Normalmente se suele poner, pues cada número, pues un cuadrito o dos, dependiendo de lo grande que queráis hacer el dibujo. ¿Vale? Una vez hayáis eso, vamos a pasar a lo siguiente. Dentro del mismo punto, ¿vale? Todavía seguimos, fijaros, seguimos en el punto 1. Vamos a poner coordenadas cartesianas de los puntos del plano. O sea, aquí es donde vamos a ver cómo situamos un punto en un plano. Y vamos a copiar, ¿vale?, el cuadrito amarillo. Las coordenadas cartesianas de un punto del plano son un par ordenado de números, o sea, te tienen que dar dos, ya veremos cuáles son, A, B, que indican su posición respecto de los ejes de coordenadas, ¿vale? Y se pone como P, A, B, ¿vale? Pero en la práctica van a ser unos números concretos, pero como ya hemos visto álgebra, no nos da ningún miedo que nos lo digan con letras, ¿vale? Después de copiar esto, hay que copiar estas dos líneas. La primera coordenada se denomina abscisa del punto. Representa la posición sobre el eje X. La segunda coordenada se denomina ordenada del punto y representa la posición sobre el eje Y. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un ejemplo, para que veáis las dos cosas que se pueden hacer
con las coordenadas de los puntos. Si estamos aquí, se pueden hacer dos cosas con las coordenadas. Uno es, dado un punto, ¿vale? Por ejemplo, este punto de aquí, saber cuáles son sus coordenadas. Este es el punto A, y acordaros que se dan las coordenadas entre paréntesis, ¿vale? Separadas por una coma. ¿Cómo sabemos cuáles son las coordenadas? La coordenada X, como hemos dicho, es la coordenada respecto del eje X. Esto se hace trazando una paralela, o sea, una línea vertical desde el punto hasta que choque contra el eje X. Y cuando choca, leemos, está en el 3, o en el 2, o en el 2,5, ¿vale? Vemos dónde choca y escribimos 3. Y para la coordenada, ¿vale? Lo mismo, se traza una línea horizontal respecto del punto hasta que cruce con el eje Y. Leemos el punto y este es su coordenada Y. 3, 4. Entonces esto es, a partir del punto, obtener las coordenadas. Y lo otro que se puede hacer es dibujar un punto dadas sus coordenadas. Por ejemplo, pintar el punto B, cuyas coordenadas es -3, 1. Entonces, ¿cómo se hace? La primera coordenada es la X y buscamos en el eje X -1, -2, -3. Y entonces, como hemos visto, va a estar en esta, ¿vale? Línea, en una línea que es paralela al eje vertical. Y luego la segunda es un 1. Nos vamos al eje Y, ¿vale? Y buscamos el 1. Y lo que hay que hacer es, respecto del eje X, trazar una línea vertical que pasa por el 3 y respecto del eje Y, trazar una línea horizontal hasta que se choque. Este punto va a ser el punto B, que como podemos comprobar, su coordenada X si bajamos es -3 y su coordenada Y es 1. ¿Vale? Estas son las dos cosas típicas que se hacen. O sea, que te señalen un punto y tú calcules las coordenadas, o que te den las coordenadas y que tú pintes el punto. Vamos a hacer un par de ejemplos más, para que los veáis. ¿Vale? Un segundo. Vamos a pintar, por ejemplo, ahora el punto, que va a ser el C, el punto que va a ser el -2, 0. Fijaros, buscamos en el eje X el -2, que está aquí, y en el eje Y el 0. Si os fijáis, como no hay altura, el punto va a estar justo aquí, ¿vale? Este es el punto C. Las coordenadas también podéis verlos como la distancia que le separan a los ejes. Fijaros, en el punto A, la primera coordenada representa la distancia que le separa al eje Y, que son 3 unidades, y la segunda al eje X, que son 4. Así veis, por ejemplo, en este caso, fácilmente por qué cuando la segunda coordenada es 0 está sobre el eje X, porque esto le separa 0 unidades, o sea, está en el eje X. ¿Vale? Vamos a poner ahora el punto D, que va a estar en el 0, -3. Fijaros, buscamos la coordenada X, 0, que está aquí, y eso significa que va a tener que estar en el eje Y, ¿vale? Porque la primera coordenada es moviéndonos en este eje. Y luego el -3, pues buscamos -1, -2, -3. Y aquí va a estar el punto D, ¿vale? Cuyas coordenadas en el eje X es 0, ¿vale? Y en el eje Y es -3. Se separa a 0 unidades del eje Y y 3 del eje X. Vamos a volver a repetir entonces. La primera coordenada, ¿vale? Se saca, ¿vale? Se saca viendo dónde está su posición, ¿vale? Su distancia respecto del eje Y. Y se lee entonces en el eje X. Si ponemos, por ejemplo, otro punto, por ejemplo este, lo que estoy diciendo, que este es el punto E, para ver su primera coordenada tenemos que ver, ¿vale? A qué distancia estamos de Y. ¿Y cómo lo hacemos? Trazando una perpendicular, o sea, trazando una línea vertical, y cuando choque a X decimos, anda, está a 2 unidades del eje Y. Y para el
La segunda coordenada pues es ver la altura. Trazamos una horizontal y nos damos cuenta que está en el -2. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Esto es, cuando hagáis un par de ejercicios, lo veis de forma muy sencilla. Bueno, visto los ejemplos, vamos a decir los ejercicios que hay que hacer. De la página 149 hay que hacer el ejercicio 2 y el 3. ¿Vale? El ejercicio 2 es, te dan los puntos, hay que dibujar unos ejes y situar los puntos. Y en el ejercicio 3 lo que hay que hacer es lo contrario, te dan los puntos dibujados y tenéis que sacar las coordenadas. Bueno, vamos a acabar, ¿vale? Voy a haceros yo, a modo de ejemplo, uno de los puntos, ¿vale? Está el punto. En el ejercicio 2 te dan las coordenadas 6, -1. Y entonces hay que localizar el punto A. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Primera coordenada, esta es la coordenada X, ¿vale? Y la buscamos aquí, 1, 2, 3, buscamos el 6. Fijaros, como la segunda es -1, eso significa que vamos a bajar, ¿vale? Entonces, y la segunda coordenada está aquí. Entonces, simplemente es en la -1 que buscamos en el eje Y, y aquí trazamos, en este caso es muy fácil porque fijaros que, bueno, como es cuadrícula es muy fácil de ver, ¿vale? Y aquí está el punto A, ¿vale? Este sería, digamos, el primero de los ejercicios del 2. Y, por ejemplo, del ejercicio 3, ¿vale? Hay un punto D, espera, del ejercicio 3 voy a dibujaros el D del 3, que ya lo veréis que está justo en este sitio, y aquí lo que nos piden es sacar las coordenadas, ¿vale? Aquí hay un punto D y lo que nos dicen es cómo sacamos las coordenadas. Pues simplemente acordaros, es trazar perpendiculares contra los ejes y simplemente leer. En el eje X leemos -4, pues -4. En el eje Y leemos 3, pues 3. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Esto es un ejemplo de los dos ejercicios. El resto lo podéis hacer vosotros. Como tenéis papel cuadriculado es muy fácil. Y esto pues es todo como por la primera clase y nos vamos viendo y buena cuarentena.